¿Qué onda, chavos? ¿Cómo están? Arrebatarle la vida a alguien es un asunto complicado, especialmente cuando eres un asesino en serie y los cuerpos se apilan. Así que solo queda ocultar o destruir las pruebas. Y a menudo esto es lo que hace que la mayoría de los asesinos en serie sean atrapados, ya que deshacerse de un cuerpo no es la tarea más fácil del mundo. Pero eso no significa que no lo hayan intentado, y los siguientes asesinos en serie llevaron las cosas aún más lejos y comenzaron a ser muy creativos con los cadáveres de sus víctimas. Así que veamos 7 de las formas más horribles en las que los asesinos en serie se deshicieron de sus víctimas. Número 1. El hombre cocodrilo. El asesino en serie llamado Joe Ball también se hizo conocido como el hombre cocodrilo después de que los restos de sus víctimas fueran descubiertos en su taberna en Elmendorf, Texas. Se cree que mató a 20 mujeres. Tras la prohibición, Ball abrió la taberna donde a menudo organizaba peleas de gallos. Entonces, Ball decidió que esto no era suficiente para atraer a la gente, así que atrapó a algunos caimanes de las áreas cercanas de aguas bajas y los puso en una piscina de concreto. Según Elton Codd Jr., cuyo padre ayudó a investigar a Ball, dijo: cualquier animal salvaje, zarigüeya, gato, perro o cualquier otro animal sin dueño ayudó a que el espectáculo fuera un poco mejor. Emborracharse, arrojar un animal y observar a los caimanes. No pasó mucho tiempo antes de que se denunciaran la desaparición de mujeres en el área local, incluidas las camareras de Ball, exnovias e incluso la esposa. En 1938, cuando llegaron los agentes para interrogar a Ball, agarró una pistola y se mató de un tiro. Sabía perfectamente lo que lo esperaba. Los oficiales de policía revisaron la piscina y notaron que los caimanes estaban rodeados de carne podrida. También descubrieron un hacha enmarañada con sangre y pelo. Pronto se dieron cuenta de que el temible Ball había matado y mutilado a sus víctimas y luego las arrojó a las fauces de las bestias en el agua. Número 2. El granjero de cerdos. El asesino en serie canadiense Robert Pickton era un criador de cerdos que trituraba a sus víctimas y vendía los restos como carne picada. Entre 1983 y 2002 asesinó a 6 víctimas en Vancouver, inyectándolas con anticongelante o apuñalándolas hasta la muerte. En 1997 una mujer escapó de la finca y logró huir desnuda y con heridas de arma blanca. Corrió a la policía, pero desestimaron sus afirmaciones creyendo que era una testigo poco confiable. Pickton finalmente le confesó a un oficial encubierto que se hacía pasar por su compañero de celda. Cuando se le preguntó sobre la mejor manera de deshacerse de un cuerpo, Pickton dijo: una planta de transformación. Una planta desgarradora convierte el tejido animal en materiales más útiles como la manteca de cerdo. Este era el método retorcido favorito de Pickton, y una vez que picaba los cuerpos vendía los restos como carne. Por otro lado, también confesó: me hice mi propia tumba siendo descuidado. Se cree que el recuento real de víctimas podría ser de 49 mujeres, ya que Pickton le dijo al oficial encubierto que apuntaba al gran 5-0. Fue condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Número 3. En las paredes de su cocina. El asesino en serie británico John Christie asesinó a 6 mujeres, incluida su esposa, en la década de 1940 y 1950. En 1938 se mudó al número 10 de Rillington Place, en el oeste de Londres, con su esposa Ethel. Luego, una década después, su hogar conyugal se convirtió en una casa de los horrores cuando escondió los cuerpos de sus víctimas dentro de las paredes y terrenos de la propiedad. Sus 2 primeras víctimas, Ruth First, de 21 años, y Muriel Eddy, de 32, fueron enterradas en el jardín. Luego estaba su vecina, Beryl Evans, de 20 años, a quien arrojó a un desagüe de alcantarillado. Su esposo fue acusado injustamente y ejecutado por el asesinato. Christie se estaba quedando sin espacio en el jardín, por lo que comenzó a meter los cuerpos dentro de las paredes de su cocina. Rita Nelson, de 25 años, Caitlin Maloney, de 26, y Hectorina McLennan, de 26, fueron descubiertas más tarde allí. El hedor de los cuerpos podridos escondidos dentro de las paredes finalmente se volvió abrumador y se mudó de la casa, y cuando los nuevos residentes renovaron la cocina, descubrieron la fuente del espantoso olor y también recuperaron el cuerpo de Ethel Christie de debajo de las tablas del piso del salón. Número 4. Alimentando a otros.
Gary Heidnik es uno de los asesinos en serie más grotescos de todos los tiempos. En 1986 y 1987 secuestró y torturó a 6 mujeres, atrapándolas en su sótano en Filadelfia, Pensilvania. Lo que sucedió en ese sótano es tan aterrador que parece una película de terror. El experfilador del FBI y autor de Mindhunter, John Douglas, reveló que la memoria de Heidnik todavía lo persigue hoy en día. Douglas dijo: Heidnik era incluso peor que ese tipo Buffalo Bill en las películas El silencio de los inocentes. Llenaba un pozo con agua y no ahogaba a sus víctimas, sino que les pondría el agua hasta el cuello y luego les pondría un cable eléctrico y las torturaría mientras estaban ahí. Y agregó: lo que lo empeoró aún más fue que después de que los mataba, luego pondría a las víctimas en una picadora de carne y se las daba de comer a las otras víctimas. Afortunadamente, una víctima logró convencer al depravado asesino de que la dejara ir temporalmente para que pudiera visitar a su familia. Logró llegar a una cabina telefónica y llamar al 911. Heidnik fue ejecutado mediante inyección letal en 1999. Número 5. El hombre gris. Albert Fish era un asesino serial de niños y caníbal que se llevó la vida de Francis McDonnell de 8 años, Billy Gaffney de 8 años y Grace Bott de 10 años. Fish se jactó más tarde de que durante su reinado de terror tuvo hijos en todos los estados y que el recuento de víctimas reales rondaba las 100. Después de los asesinatos continuó aterrorizando a los padres de sus víctimas. Fish escribió una siniestra carta a la madre de Grace Bott explicando con inquietante detalle cómo desmembró y cocinó los restos de la joven. Fish escribió: yo la corté en trozos pequeños para poder llevar mi carne a mis habitaciones, cocinarla y comerla. Me tomó 9 días comerme todo su cuerpo. Sin embargo, la carta fue la ruina de Fish, ya que usó un sobre que estaba estampado con la dirección de su pensión en la ciudad de Nueva York. Fish no hizo ningún intento de negar ninguno de los asesinatos y fue ejecutado por electrocución en la prisión de Sing Sing en Nueva York en 1936. Número 6. Por la ciencia. Nacido como Herman Mudgett, aunque luego cambió su nombre por el de Dr. Henry Howard Holmes, este notorio monstruo es ampliamente conocido como el primer asesino en serie de Estados Unidos. En 1893 construyó un hotel en Chicago, que era nada más y nada menos que una gigantesca y elaborada cámara de tortura, en la que las habitaciones contenían formas inusuales y crueles de morir. Finalmente confesó 27 asesinatos, aunque el recuento de víctimas reales probablemente fue de alrededor de 200. En su castillo del asesinato atraía a las víctimas con una oferta de trabajo en su farmacia y luego insistía en que contrataran una póliza de seguro de vida de la que él era el único beneficiario. Una vez que desaparecían en el hotel para que nunca más se los volviera a ver, recogería el dinero. Holmes se convirtió en un experto en deshacerse de los muertos. Además, sus conexiones médicas a través de la farmacia le permitieron vender órganos y esqueletos a las facultades de medicina de Chicago, que siempre exigía más cadáveres para sus estudiantes. Holmes declaró más tarde: nací con el diablo en mí. No pude evitar el hecho de que fui un asesino, no más de lo que el poeta puede ayudar a la inspiración para cantar. Fue ahorcado por sus crímenes en la prisión Moyamensing en 1896. Número 7. Artículos para el hogar. Imagínate convertirte en un asesino en serie tan espantoso que tus propios crímenes inspiraron a personajes como Buffalo Bill en El silencio de los inocentes, Leatherface en La masacre de Texas y Norman Bates en Psicosis. Bueno, Ed Gein es la inspiración detrás de los tres, ya que planeaba crear una réplica improvisada y muy burda de su difunta madre, Augusta Gein. Después de su muerte en 1945, Ed afirmó que había perdido a la única mujer que había amado. En su casa, ubicada en una granja remota de Plainfield, Wisconsin, tapó todas las habitaciones que alguna vez usó su madre y residió solo en la pequeña cocina. Luego, Ed asesinó a 2 mujeres y desenterró las tumbas de muchas otras. Cuando los detectives llegaron a su casa, ya que él era la última persona que había visto con vida a una de las víctimas, encontraron una escena para la que nadie podía haberse preparado. Encontraron un cadáver decapitado, órganos en frascos, cráneos utilizados como postes de la cama, un cinturón hecho de pezones humanos, 9 vulvas en una caja de zapatos y máscaras de piel humana. Ed pasó el resto de sus días en un instituto de salud mental y murió a la edad de 77 años. Muchas gracias a ti por ver este capítulo, pero sobre todo muchísimas gracias a todos los Patreons que me apoyan para seguir haciendo estos videos. Si quieres apoyarme en Patreon, aquí abajo está la liga para ir a mi página. Recuerda compartir el video con tus amigos y si aún no estás suscrito al canal, este es el mejor momento para hacerlo. Por aquí abajo te voy a estar dejando mis redes sociales para que me sigas y podamos estar más en contacto, y recuerda que hay videos nuevos casi todos los días. Recuerda también dar clic a la campanita para que te lleguen todas las notificaciones de los videos. Solamente me queda recordarles que mi nombre es Arnoldo Montaño y como siempre,
Nos veremos en el futuro.